agradecerles que hoy estén en este encuentro. Este es el último encuentro que tenemos planificado referido al proyecto institucional de práctica docente. Vamos ya a partir de los próximos encuentros vamos a trabajar de manera individual con la práctica 1, los que estén en práctica 1, los que estén en práctica 2 y en práctica 3. Y ahí ya vamos a ir abordando contenidos específicos que son de cada una de las unidades curriculares de los seminarios. Así que ustedes vayan pensando, como les decimos siempre, qué posibles temáticas, situaciones quieren que empecemos a trabajar en el próximo encuentro de manera individual por seminario. Ya seguramente el equipo les va a estar subiendo algo al aula virtual para que vayamos entre todos definiendo aquellas cuestiones que más les interesan y les preocupan a ustedes para que vayamos a abordar. Así que bueno, la idea es hoy entonces partir del último encuentro referido al proyecto institucional de práctica docente, el cual no quiere decir que no lo vamos a seguir trabajando si alguna de las instituciones necesita que sigamos profundizando o que sigamos trabajando de manera puntual. Están las coordinadoras, ustedes se comunican con cada una de ellas y ahí organizamos un encuentro virtual o después vamos viendo un presencial. Bueno, nos gustaba empezar la reunión de hoy con una frase de una autora que es Laura Pitluck, que ella trabaja mucho con todo lo que tiene que ver con el nivel inicial. Es una autora que hay una frase que a mí me gusta mucho de ella que puede ayudarnos continuamente, que nos ayuda y nos posiciona como profesionales de la educación, ¿no? Y la frase dice, vale la pena partir de la idea del docente como profesional que debe saber para poder enseñar, conocer para poder elegir, reflexionar para poder decidir. La verdad que, bueno, esta frase así condensa como mucha cosa, mucha información, pero a mí me gusta esto, ¿no? Porque nos posiciona en ese lugar de docente que tenemos que enseñar a enseñar, que tenemos que conocer lo que estamos enseñando para poder enseñárselos a nuestros futuros estudiantes y por sobre todas las cosas que tenemos que ir reflexionando continuamente para ir tomando decisiones a la hora que pensamos esa formación de nuestros estudiantes. Así que bueno, me pareció una buena ocasión porque si hoy, como siempre decimos, y yo digo que si la gente participa de los encuentros es porque realmente está ocupada y preocupada por algunas temáticas, en este caso en torno a la práctica, ¿no? Pero bueno, eso también habla de ese profesional que está comprometido con lo que hace, con lo que enseña y por lo que va reflexionando todos los días. Así que bueno, aquí después se las vamos a dejar la frase porque también está muy buena para trabajarla con los estudiantes, ¿no? que están en formación. Pasamos a la siguiente, chicas. El encuentro de hoy nos pusimos como propósitos generales. Uno tiene que ver con socializar las recurrencias que aparecieron en el encuentro pasado, una vez que nosotros pudimos releer. Profe Roxana, ¿podés cerrar el micrófono? Una vez que nosotros volvimos a leer esas reflexiones que quedaron plasmadas en la pizarra, tratamos de buscar cuáles fueron las mayores recurrencias que se presentaron en los tres grupos y entonces se las queremos compartir con ustedes porque de alguna forma también hacen a la continuidad del encuentro de hoy. Y por otro lado, específicamente también queremos abrir un diálogo que tiene que ver con reflexionar aquello sobre la reflexión que vamos a empezar a hacer o que vamos a pensar junto con ustedes sobre aquellos componentes del proyecto institucional
de práctica docente que más le preocupan a la mayoría. Entonces, bueno, la idea es, insisto, hoy no vamos a resolver, la deuda no va a quedar saldada, menos en educación, que nunca nos quedan las deudas saldadas y siempre nos faltan tiempos, pero sí por lo menos iniciar y orientar algunas discusiones con algunas preguntas que nos ayuden a pensar o que les ayuden también a ustedes a pensar cómo vamos mirando esos componentes y qué cuestiones tenemos que tener en cuenta a la hora de poder revisarlos, repensarlos o resignificarlos en el marco de la actualización del proyecto institucional de práctica. Como siempre decimos, sabemos que las planificaciones, ya sea por proyectos, secuencias, las que ustedes quieran, tienen varios componentes y todos esos componentes se tienen que ir articulando, pero también está bueno poder mirar cada uno de esos componentes de manera individual para saber qué vamos a estar pidiéndole a ese componente que necesitamos plasmar en esa planificación y después cómo lo vamos a ir relacionando con el resto. Yo soy de la idea siempre de que a pesar de la complejidad y de todo lo que tiene el campo de la práctica, hay temáticas que necesitan abordarse en profundidad para que después otras vayan fluyendo y vayan surgiendo con mayor claridad. Entonces, por eso está bueno que hoy, me parece, hayamos tomado o hecho como una selección y puesto la mirada en una muestra de aquellos componentes que ustedes están necesitando que volvamos a revisar o que necesitan volver a revisarse. Digo, es una muestra porque seguramente van a encontrar que ahora se van a tener que dividir en grupos y a algunos de ustedes les va a tocar posiblemente en un grupo que no eligió ese componente, porque ahora les vamos a mostrar cuáles fueron los componentes que ustedes fueron proponiendo y lo que nosotros hicimos como equipo es tomar aquellos 3 componentes más predominantes que aparecen, ¿no? Así que bueno, total, de todas maneras, a ver, aquellos componentes que no entraron y que ustedes los pusieron, insisto, lo podemos después trabajar con las asistencias técnicas en encuentros específicos adentro de las instituciones. Entonces, bueno, para avanzar, pasamos a la siguiente. Volviendo un poco al encuentro pasado, la mayoría de todos ustedes se quedaron enganchados con la primera pregunta que tenía que ver justamente cuáles son los desafíos que atraviesa hoy la formación docente para la actualización del proyecto institucional de práctica docente en el marco de la modalidad combinada. Creo que esa pregunta nos dejó a todos pensando en varias aristas y en varias cuestiones que se van desprendiendo de esta gran pregunta. Así que bueno, ahí nosotros pusimos algunas ideas y reflexiones de ese primer encuentro que tuvimos. Sole. Hola, buenas tardes. Bueno, en continuación a las palabras de Moni, hoy comenzamos a resignificar también el sentido del PIB, poniendo foco de alguna manera en algunos de los componentes que lo integran, lo cual nos hace pensar como el PIB como una herramienta pedagógica, didáctica y organizativa dentro del campo de la práctica, con un sentido más bien integral y contextualizado. Por eso los insumos para esta agenda son estas ideas y reflexiones del encuentro pasado y del formulario Google Form que fue enviado con anterioridad, que después va a seguir mi compañera mostrando los resultados de esas preguntas. Bueno, las ideas y reflexiones recurrentes, como en primer lugar, salió favorecida, vamos a decir, la importancia de trabajar los talleres integradores,
porque en las respuestas hallábamos esta implementación dispar que tiene que ver con la dinámica del taller integrador dentro de las instituciones formadoras, también su relación con los 3 campos de formación y las finalidades que tiene el taller integrador. Entonces, por eso decíamos, bueno, lo ponemos de esta manera, los talleres integradores como una implementación dispar en relación a su uso, ¿no? En el campo de la práctica docente. Para algunas hacemos esta aclaración porque no todas las recurrencias fueron los resultados, que para algunas instituciones siguen siendo un desafío pendiente, para otras no, como un trabajo continuo y sistemático, ¿no? Así que esta fue una de las primeras recurrencias que salió. Luego, la articulación, el trabajo, otra idea y reflexión, el trabajo de articulación horizontal, cómo se desarrolla el trabajo dentro del campo de la práctica docente en relación a las didácticas específicas, cómo es el trabajo y la vinculación con las didácticas específicas. La incorporación de los proyectos pedagógicos priorizados y las actualizaciones curriculares, cómo se lleva adelante, cómo se llevan estas políticas educativas públicas, ¿no? Dentro de las instituciones formadoras y en la escuela asociada. Así que esto también formó parte de las recurrencias. Los roles y funciones dentro del instituto formador y de las escuelas asociadas en el proceso de coformación y corresponsabilidad, con una insistencia en pensar o volver a pensar o repensar los conceptos de coformación y corresponsabilidad, que está bueno revisitar, ¿no? Y volver a la bibliografía para ver los sentidos de estas acepciones. Y en relación a la enseñanza, una preocupación acerca de cómo enseñar a relacionar, comprender e interpretar contenidos, enfoques, marcos teóricos, legales o políticos, entre otros, dentro del nivel superior, ¿no? Cómo enseñar al practicante residente, cómo relacionar y comprender todos estos aspectos. Y esta ha sido también una de las recurrencias. Por otro lado, también cómo enseñar estrategias de lectura y escritura en el nivel superior. Estas fueron las que tuvieron mayores votos y forman parte como preocupaciones dentro de lo que nosotros habíamos propuesto en el encuentro anterior, que tuvieron que ver con qué docentes necesitamos formar hoy para atender las necesidades de la educación actual y cómo se crean o recrean las prácticas de enseñanza dentro del nivel superior, que han sido los 2 planteos iniciales que propusimos para el encuentro anterior. Así que este es como un recorrido, volver a mirar lo que hicimos en la reunión anterior y poder partir sobre esto para pensar el proyecto institucional de práctica docente y lo que ustedes han traído sobre la mesa para poder avanzar en esta actualización. Así que bueno, yo ahora le doy la palabra a Andrea, que ella, bueno, va a seguir con este otro insumo que nos aportan datos e información acerca de cuáles de los componentes del proyecto institucional de práctica docente cobró más importancia para actualizar hoy en cada una de las instituciones. Así que bueno, acá te dejo la palabra, André. Gracias, Oli. Bueno, siguiendo un poquito la lógica con la que siempre venimos trabajando en el marco de acompañamiento desde el Profodi, la idea fue, bueno, a través, digamos, de sistematizar la información que nos llegó de los documentos de Google Form, que cada una ha completado. Fue una muestra de 24, o sea que 24 docentes y personas del equipo de gestión fueron respondiendo en ese formulario, en donde una de las consignas consistía justamente en qué componentes, 3 debían mencionar, del PIT consideraban que en sus instituciones era necesario actualizar en este 2023. A partir de ahí, bueno, en este gráfico
se muestra claramente cuáles son los componentes que son los que están debajo, cuáles son los componentes que han, digamos, priorizado cada uno de ustedes, y está la frecuencia en la cual lo han priorizado. Por ejemplo, leo 1 o 2, objetivos, 3 personas, 3 docentes, los priorizaron, la evaluación formativa 12, la fundamentación 4, bueno, trayectoria formativa 13, docentes las han priorizado, los contenidos y los aprendizajes 1, y bueno, y la articulación 13, y así sucesivamente con los otros, como roles docente coformador, taller integrador y Ateneo, modalidad combinada, los proyectos priorizados pedagógicos y actualizaciones curriculares del nivel superior, que fueron mencionados en 1 o 2 oportunidades. La idea para... la otra plataforma. Gracias. En este gráfico hemos representado, digamos, estas frecuencias en porcentajes, en cómo han ido priorizando las instituciones, y este ha sido el insumo que hemos utilizado para proponerles ahora la actividad, bueno, grupal, colectiva, que vamos a realizar. La idea fue tomar los 3, digamos, componentes que, como mostraban los gráficos, salieron como una necesidad primera, digamos, de estar mirando, de estar reflexionando y tensionándolos en esta actualización. Uno fue el de la articulación, el otro fue el de las trayectorias formativas y el otro fue el de la evaluación formativa. No quiere decir, como dijo Moni también, que los otros no los vamos a abordar, sino que los otros por ahí los podríamos estar abordando en diferentes asistencias técnicas en los institutos que lo han manifestado. Pero bueno, hoy vamos a trabajar sobre estos 3 que, bueno, han puesto en valor, digamos, ustedes en mayor medida. Para ello, fíjense que ahí arribita figura un paddle. La propuesta es que por grupo, nosotros los hemos agrupado según la selección que han hecho los profes, las instituciones, los hemos agrupado. En articulación se van a encontrar reunidos los equipos de gestión y los coordinadores de enseñanza superior. En el de trayectos formativos, trayectoria formativa, y en el de evaluación formativa, ahí está compuesto, digamos, por los docentes, todos, que han también priorizado o en primer lugar o en segundo lugar, según como lo han mencionado, para conformar estos grupos. La idea es que la sala 1, que va a trabajar con articulación, permanezca en este enlace. En relación a eso, lo integrarían de los que están presentes. Vamos a ver después si hay algún movimiento en función de los que estamos. Ferreira María Soledad, Brica Daniel, Bianciotti Estela, Vázquez María Laura, Massa Melina, Torcho Carolina, Bogler María Araceli, Miranda Alejandra. Estos integrantes del equipo de gestión y coordinadores se quedarían en este Meet. En la sala 2, que ahí tenemos el Meet, después mis compañeras lo van a pegar a esto en la mensajería ahora acá del Meet, para que lo tengamos, a cada uno de los enlaces. En la sala 2 vamos a trabajar, analizar, reflexionar, entablar estos primeros diálogos acerca de esa trayectoria formativa de los estudiantes en el marco del PIB en modalidad combinada. Este estaría integrado por Lucero Silvana, Gregorio Mirta, Cáceres Rosana, Guasoni Grisel, Carrera Mariela, Aragón María Eugenia, Carranza Mariela. Estas profes estarían integrando esta sala 2. Ahí mis compañeras también después les van a pegar los Meet. Ahí termino, profe Melina, y le doy la palabra. En la sala 3, que ahí también tiene el Meet,
vamos a reflexionar sobre la evaluación formativa y ahí está integrado por Burgos Orla, Tiraboschi Mariela, Gente María Jimena, Magdaleno Silvana, Palacios Paola, Camelia Annalís y Biel Analia. Sí, profe. Melina, ¿alguna consulta? ¿Alguien hasta acá después de Melina? Sí, yo, Andrea. Es una consulta más bien general. Nosotros, para la reformulación del proyecto de práctica docente, tomamos el de la escuela sede, ¿no es cierto? Pero hablábamos con Silvia, con mi compañera, que no tenemos, nosotros el proyecto fue aprobado en su momento, bueno, más allá de eso, ¿hay algún documento que nosotros estamos desconociendo de los componentes que debe tener ineludiblemente el proyecto de práctica docente o los definimos institucionalmente? Respondo yo. Moni, ya te estaba pidiendo el auxilio para no meter la pata. Meli, no hay ningún documento donde se especifique qué componentes tiene que contar cada proyecto institucional de práctica. Ustedes recuerden que allá por el 2018-2019 nunca nosotros fuimos pautamos cuáles eran esos componentes porque consideramos que por decisiones institucionales y al ser institutos de formación docente hay algunas cuestiones que nosotros ya las tenemos como conocidas. La idea ahora aparece de los componentes porque la idea no es, como les explicamos la semana pasada, no es mirar, reformular todo el proyecto en sí mismo, sino era de esos componentes que ustedes tienen en cada proyecto, cuáles eran los que más les interesaba reformular y actualizar. Vamos a empezar, por eso les decía que vamos a empezar por alguno de los componentes y no por todos, pero que sí esos que se modifiquen sean realmente a conciencia y en profundidad y que sean fuertemente debatidos, acordados entre los actores institucionales que participan de ese proyecto institucional. Entonces, no es que nosotros le vamos a mandar un documento donde ustedes van a encontrar el proyecto tiene que tener tales componentes. Eso no. Sí van a recibir un documento orientador, pero que tiene que ver más de todo con poder entender cuál es el sentido del proyecto institucional de práctica, hacia dónde vamos, por qué es necesario un proyecto institucional de práctica, qué cuestiones nos tendrían que estar brindando y tendríamos que estar mirando en clave de formación docente en ese proyecto institucional de práctica docente. Pero no es un recetario, no es un instructivo que van a tener que seguir paso a paso. Por eso acá también va a jugar mucho el tema de las asistencias técnicas que ustedes necesiten, ¿no? Nosotros hoy vamos a hacer un muestreo de esto, lo cual van a ver ustedes ahora con las preguntas que se las van a tener que llevar de alguna manera para poder seguirlas planteando o formulándolas y debatiéndolas hacia el interior del instituto. Lo importante es que en esas preguntas que son orientadoras y que abren un poco el juego, si se quiere, a poder reformular o repensar los componentes del proyecto institucional de práctica, sean el insumo para las cuales ustedes después las sigan enriqueciendo, sigan debatiéndolas, posiblemente y seguramente les van a surgir otras preguntas que nosotros hoy no contemplamos. La idea es abrir a la reflexión, ¿no? Si uno hace una mirada hacia los proyectos institucionales de allá del 2018 y 2019, cuando se empezaron a presentar, en ese momento mirábamos y, por ejemplo, hoy pensar en una evaluación de un proyecto institucional de práctica docente, en una reflexión,
En ese momento ninguna de las instituciones lo había contemplado. No aparece en ninguno de los proyectos presentados por aquella época ese componente, si se quiere, ¿no? Y fíjense cómo hoy ese componente lo estamos necesitando para poder revisar ese proyecto del 2019 y poder mirarlo con estos lentes reflexivos que hoy vamos a poner a jugar, o que incluso ya algunos de ustedes lo vienen haciendo. Meli, no sé si respondí tu pregunta, pero ese sería. Sí, Moni, nada más que, bueno, nosotros estábamos con la revisión de ese proyecto del año 2019, que en su momento fue aprobado, y todo lo que ya sabemos, pero decíamos, ¿habrá algunos componentes ineludibles que nos están faltando? Ahí era la pregunta, me la respondiste claramente, ustedes van a mandar orientaciones, pero no es que eso es fijo. Nosotros a nivel institucional vamos a seguir las demandas que tenemos. Yo, me quedó claro, Moni, gracias. De nada. Estelita. Moni, sí, faltan docentes. Los docentes del instituto no están, hay 3 docentes, creo que no están en ningún grupo. ¿En cuál se ubicarían? ¿En trayectorias y que la coordinadora venga a articulación? Sí, puede ser. Lo que pasa es que no están porque a lo mejor no respondieron la encuesta, entonces por eso no están contemplados en los grupos, pero bien. De última... Pero estaban convocados, esté bien que estén, ¿no es cierto? Sí. Bien. Ahí las chicas están poniendo cómo dividirlos, lo están poniendo en el chat por lo que estoy leyendo. Daniel iría a la sala 3 y después no sé quién otra, había otra profe, me parece. Fabiana y Malena. Ya fueron, Fabiana ya fue ubicada también. Bien. Y Lucía Maranto, que se reincorpora a la práctica 2, anda por ahí la profe Lucy, puede ir a la práctica 2. Hola, Lucía. Hola, ¿cómo les va? ¿Ya nos vamos uniendo ahora? Sí, en caso que haya un profe que todavía no fue nombrado, o sea, que no fue nombrado porque se hizo sobre la muestra hasta anoche de los que respondieron el formulario, esta división de grupos, pero hay profes que por ahí si no están nombrados, algunos se fueron adjudicando ahí, y si queda alguien que no se adjudicó, levante la mano, y bueno, por ahí lo vamos acomodando en alguna de las salas, que serían de la trayectoria formativa y de la evaluación formativa. No sé, ¿queda alguien pendiente, profe? Aparte de las que adjudicamos ya ahí. Sí, yo no me encuentro en el chat donde la sala que me toca. Bien, Fabiana. ¿Te parece ir a la sala de evaluación formativa? ¿Te parece? Porque estábamos viendo que es una de las salas en donde menos profes había. Bueno, yo te sugiero ahí en caso de que en tu institución consideres que estén priorizando actualizar ese componente. En caso que quieras sumarte al de trayectoria formativa, porque consideras vos que en tu institución sería, digamos, más óptimo empezar por esa, súmate a la 2. ¿Está? Yo, profe, vos sabés que yo soy Cecilia Pica, respondí el cuestionario esta mañana, pero se ve que no estoy. Y me dicen que vaya a la sala 3, pero no me permiten el ingreso. No, todavía no estamos. Perfecto. Está bien, gracias. Una cosita, a mí me gustaría estar en el de articulación en vez de evaluación. ¿Puede ser? Porque estamos en eso, en el instituto. Sí, Mariela, sí, no hay problema. Buenísimo, buenísimo. Dale. Listo, profe. Bueno, si les parece, nos dividimos y en 30 minutos nos volvemos a encontrar por aquí. Bien. Disculpen, yo levanté la mano, a mí me falta... perdón, profe. Sí, profe. ¿Te falta ubicación en algún grupo, profe? Sí. Bien. No sé, chicas, decidan ustedes que son las que están coordinando. Bien, profe, ¿has respondido el formulario? No responde el formulario. Bien. Depende, ¿qué consideras vos que es tu institución? Sería bueno ir pensando y reflexionando sobre el componente de las trayectorias formativas o el de evaluación formativa. Me gusta el de la trayectoria. Perfecto, profe. Entonces, sumate a la sala 2.
Bueno, muchas gracias. De nada, profe. Ahí nos vamos recibiendo en la otra sala, donde a partir de interrogantes vamos a estar trabajando por media horita y después volvemos todos, pasado ese tiempo, a este enlace original. ¿En qué grupo está articulación? Perdón. Acá, en esta sala. En la sala original, quédate acá, Mariela. Bien. Perdón, profe. No, si corto la llamada, no sé cómo entrar al link. No, ¿me lo puede volver a mandar? Porque corté y no lo copié. ¿En qué lista estaría, profe, usted? En el de evaluación, ahí se los pega mi compañera, al enlace de la sala 3, nuevamente. Bien, copio antes de salir. Exactamente, profe. Y después recuerden cortar para que no esté en la superposición de voces. Profe Malena, acá te estoy leyendo en el chat. No sé, esto que dijo Andrea, ¿cuál de las temáticas te interesa más? Y en base a eso podés ir al chat, a la sala correspondiente. Hola, buenas tardes. ¿Al de evaluación? Sí, si querés podés ir al de evaluación, no hay problema. ¿Es el 3, chicas? El 3, Moni, sí, la sala 3. Bien, ¿alguien más, profe? ¿Quedó pendiente? Claudia Echezarreta, ¿cómo le va, profe? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, bien. Me uno a la reunión porque recién salgo de dar clases. No hay problema. Perfecto, profe. Ahora vamos a hacer un trabajo por salas divididas, en donde vamos a reflexionar sobre los 3 componentes que con mayor prioridad aparecieron en esos formularios. En el caso, Claudia, tuyo, sos equipos de gestión, la sala 1, te quedas acá, que ahí es donde se va a reflexionar y trabajar con la articulación. Muchas gracias. De nada. ¿Estamos todos? ¿Nos vamos? Chau, Andreita. Los espero en la sala 2. Bueno, Mari. Bueno, ahora les vamos a comentar un poco, como anticipaban mis compañeras, van a dejar registrado en un Padlet algunas aproximaciones, acuerdos, respuestas a determinados interrogantes que les estamos acercando. Estos interrogantes, estas preguntas son orientadoras, no tienen el sentido de que se respondan una a una, sino más bien de abrir el diálogo hacia acuerdos pedagógicos, decisiones, desafíos que ustedes consideren hay que priorizar o poner sobre la mesa al momento de pensar en la reformulación o volver sobre algunos componentes y la articulación. Siempre teniendo en cuenta que el proyecto institucional de práctica docente tiene un carácter reflexivo, recursivo, contextualizado e inacabado, ¿no? Ahora les voy a compartir las preguntas y también les voy a poner aquí por el chat el enlace a dicho Padlet. Ahí vamos con las preguntas. Ustedes en el Padlet van a ver, ahora se los vamos a compartir también después en pantalla, que se recuperan justamente estos 3 componentes que fueron los más elegidos, digamos, ¿no? Amplíalo por fin un poquito. Sí, ahora. Ahí lo ven. Bien. Yo en el chat le pongo el enlace. Entonces, por ejemplo, con este sentido de orientador de los diálogos, de cuestiones que ustedes van a ir registrando en ese Padlet, tenemos algunos interrogantes tales como: ¿qué implica pensar la articulación?
en el campo de la práctica docente en modalidad combinada, dónde se focalizan los mayores desafíos o tensiones, cuáles son las acciones o los dispositivos para trabajar la articulación del proyecto institucional de práctica docentes en la modalidad combinada, cuáles son los componentes que consideran necesario articular en este proyecto, en el marco también de la modalidad combinada, y qué espacios, tiempos, agrupamientos se habilitan para posibilitar el trabajo de articulación. Allí en el chat puse el enlace al Padlet. La idea es entonces que comencemos a intercambiar, digamos, de acuerdo a el interrogante que consideren más potente, o también pueden ser otros, ¿no?, que permitan ir registrando ciertas reflexiones en ese muro colectivo, ¿no? Ahora les voy a mostrar, dejo de compartir un ratito pantalla aquí y voy al muro. Ahí está. Entonces, la idea es ir registrando por debajo de la columna del componente de articulación algunos acuerdos, decisiones, lo que necesitan allí consignar respecto a articulación. Tomando, como dije anteriormente, estas preguntas de modo orientador, ¿no? Si necesitan que volvamos a las preguntas. Bien, no sé quién toma la posta y quiere iniciar el intercambio. Voy a volver a poner las preguntas. ¿Quién rompe el hielo? Yo. Bien. Que me parece que con respecto a la primera pregunta, que implica pensar la articulación en el campo de la práctica docente en modalidad combinada, donde se focalizan los mayores desafíos o tensiones, creo que antes de pensarlo en el proyecto, entre las 4 prácticas y el resto de la articulación horizontal y vertical, me parece que lo que está en este momento generando complicaciones es articular la clase de la presencialidad física con la clase virtual, ya sea sincrónica o asincrónica. Cuando es sincrónica todavía me parece que existen algunas posibilidades más fuertes, sí, de dar continuidad, pero pareciera, porque bueno, como equipo directivo y una de las máster de la web de la escuela, siempre entro a las otras aulas a mirar un poco qué están haciendo virtualmente. Y pareciera que hay total desconexión entre lo que se trabajó. Es como que no hay un nexo, no hay algo que puentee la clase en el aula física con la clase en el aula virtual, ¿sí? Entonces, pensar la articulación toda en esta modalidad combinada me parece muchísimo más complejo que pensarla por espacio curricular. Ahí me parece que hay un gran desafío y próximamente nosotros vamos a tener reunión porque los propios estudiantes van expresando como este gran corte que se da entre la presencialidad física y la virtualidad, sea sincrónico o no. Y de hecho no se están cumpliendo los acuerdos que se preestablecieron, que era que la cantidad de clases sincrónicas tenía que ver proporcionalmente con la cantidad de horas. A más horas, más chances de encuentros sincrónicos en las semanas virtuales. Y a menos cantidad de horas, ahí podían negociarlo incluso con los estudiantes, no solo con el equipo directivo. Entonces me parece que más allá que ya tengamos la experiencia del año pasado de este trabajo, en realidad comenzó en el 21, pero
el 21 era puro virtual. Me parece que antes de pensar en la articulación en el campo de la práctica, tendríamos que pensar en la articulación al interior de cada espacio curricular. Y la práctica, ni qué te cuento. Así, porque tiene su especificidad y su connotación que la hace muy particular. Como me parece a mí que es lo que estamos en este momento institucionalmente vivenciando, ¿sí? De hecho, por eso hay una reunión. Sí, Moni. No, estoy escuchando. Ya se activó, por eso. Hemos propuesto, sí, a modo de con qué dispositivos, esto de trabajar a la par de, sí, profe con profe, aquel que tiene un poco mejor, más allá del Profodi, de los manejos, de lo que son las aulas virtuales y las posibilidades de trabajar, acompañar, ¿sí? De hecho, tenemos, no sé, por ejemplo, el profe que trabaja con las TIC, que los mismos estudiantes reclamaban que le faltaba un poco más de interacción, especialmente en los espacios que estaban mediados por la tecnología. Parece contradictorio, justo quien más experto es en el tema, pareciera que menos, digamos, apertura tenía a habilitar espacios más interactivos, ¿sí? Que no fuera de autogestión del estudiante. Y de ahí ni qué hablar la diferencia entre qué articulamos en la presencialidad física, sobre todo en los talleres integradores, con la articulación en la virtualidad. Me parece como que, no quiero usar esta palabra tan mal utilizada últimamente que de la grieta, me parece como que se está agrietando en lugar de ir amalgamando y lograr esta continuidad entre lo físico y lo virtual. ¿Sí? Bueno, tomamos nota. De todas maneras, nosotros, yo puedo conversar con el equipo de Profodi, con el equipo central de DGES sobre este planteo que vos estás haciendo, Araceli, pero yo voy a volver a traer la mirada acá al campo de la práctica específicamente. Disculpen que los vuelva a centrar en el objeto, sí, en el objeto de las prácticas docentes, ¿no? De todas maneras, entiendo perfectamente, coincido en esta disímil situación y disparidad que tenemos adentro de las instituciones. Por eso les decía que si hay algunas cuestiones particulares, después las podemos profundizar con el equipo FODI y con nosotros, lo que es referido al campo de la práctica. Lo que es referido al trabajo con otras unidades curriculares, bueno, eso también ya lo van a tener que ir viendo con cada unidad curricular, ¿no? De todas maneras, me parece que los itinerarios pedagógicos orientan bastante ese corte o ese quiebre que muchas veces se da entre el paso de la presencialidad a la virtualidad o al encuentro sincrónico o asincrónico, ¿no? Me parece, por lo menos voy a hablar de los itinerarios de práctica docente, porque la verdad que los otros, si bien lo he leído, no he estado en el amasado y no conozco mucho el tema de las decisiones que se fundamentan a la hora de la escritura. Pero sí puedo dar respuestas desde el campo de la práctica docente. Pero por eso dije, más allá del Profodi. Sí, está bien. Está bien. Más allá, cuando hablamos de la concreción institucional del aula, ¿sí? Donde la realidad es esta y no hay otra. Perfecto. Gracias, Araceli. No sé quién quiere seguir. ¿Quién? Si eligieron la articulación es porque los ocupa y les preocupa, así que abramos el diálogo, que esa es la idea, no es que respondan las preguntas, sino que podamos conversar y que se vayan con ideas entre ustedes como para poder trabajar o mirar o poner en debate qué quieren mirar de esa articulación. Sería a lo mejor una pregunta más concreta. Porque ustedes, como dije, tienen la mirada macro de ese proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que están viendo que necesita ser articulado para fortalecer o que aparece la vacancia en algún lugar de esa articulación? Bien,
Sí, por supuesto. En realidad nosotros como institución no planteamos la articulación, pero lo puedo estar pensando desde dos lugares, ¿no? Esto desde la articulación con las unidades curriculares que integran el taller integrador, ¿sí? Y que eso ahí sí nos toca a nosotros como institución en algunos años de la formación, no en todos, ¿sí? En algunos años de la formación estamos más fuertes, en otros tenemos que darle otra forma, ¿no? A reajustarlo. Pero dentro de todo se intenta, ¿no? Trabajar articuladamente con esas unidades curriculares que integran el taller integrador. Y por ahí pensarlo desde lo que nosotros hacemos, que nos está dando resultado, es siempre partir de un eje problemático vinculado con el nombre de la unidad, de la práctica, diríamos, y a partir de eso generar encuentros que nos permitan ir pensando sobre ese eje problemático, aproximarnos a algunas respuestas, elaborar algunas hipótesis y llegar a algún posicionamiento a lo largo de esos encuentros del taller integrador. Y el otro foco que tal vez podemos pensar es en esta articulación vertical entre las prácticas, diríamos, ¿no? Que de algún modo, no sé si explícitamente o implícitamente, intentamos articular. Últimamente hubo una reunión que realmente nos sorprendió por el hecho de que cada uno puso foco en algún aspecto y de alguna manera se vio esa ampliación o ese trayecto en la práctica, desde pensar la práctica o el rol docente entre la escuela y la comunidad, pensarlo al interior de la escuela, el aula y la cuestión de la residencia, ¿no? No sé, Estela, si... Recupero, sí, lo que dice Eugenia, que fue una sorpresa. Lo tuvimos la semana pasada, creo, esa reunión para ver qué estábamos haciendo en cada una de las prácticas y a ver si había un eje, un hilo conductor que nos fuese... Y realmente, para sorpresa, nos dimos cuenta, como dice Eugenia, que sí, que partíamos una cuestión como más rápido para ir llegando al aula y sí, está ese eje articulador. Y nosotros siempre tratamos de que muchas veces empezamos haciendo, como decíamos el otro día, ya tuvimos el encuentro con nuestra nueva coordinadora regional de prácticas, que fue muy rico para trabajar cuestiones que nosotros ya habíamos identificado necesarios de actualizar en nuestro proyecto de práctica en el 2023. Y como le contamos que cuando empezamos con esto de los talleres integradores y la articulación entre unidades curriculares, es como que empezamos con una cuestión forzada porque había que hacerlo al último. Y hoy eso ya está instalado en el instituto, como dice Eugenia, se busca un eje y no es que en cada encuentro de taller integrador se trabajan, sino que se plantea un problema en relación al eje que se selecciona a trabajar, que a lo mejor es recurrente de un año a otro o en función de las necesidades o demandas se modifica de un año a otro en cada práctica, pero vemos que se generó un trabajo articulado entre los profes y tiene un sentido. Antes lo hacíamos a lo mejor el taller integrador para cumplir porque estaba instalado y hoy se le encuentra el sentido y los estudiantes también, que eso es importante. O sea que vemos que hay un progreso en este andar, que se logra articular. Y también pensábamos que esta cuestión de articulación vertical entre prácticas no estaba y fue muy agradable en esa reunión donde cada profe expuso cómo y vimos a lo largo de ese encuentro que sí, que mínimamente hay una articulación, muchas cuestiones para afianzar, para trabajar, pero bueno, creo que vamos por el camino, pero nos llevó muchos años para ir logrando esto, muchos años. Era como la cuestión de debilidad pendiente en el instituto y bueno, de a poquito creo, pero queda mucho por hacer todavía. Lo que pasa es que ya les doy la palabra, tengo Melina, Claudia y Mariela. Lo que pasa es que en esto que vos decís lleva mucho tiempo, porque también lleva mucho tiempo que cada profesor se pueda apropiar de su unidad curricular y pueda conocer y manejar con experticia la unidad curricular. Entonces, una vez que yo logré esa experticia, que ya la desarmé, la armé, la deconstruí varias veces,
creo que es ahí también cuando puedo empezar a entablar, y que yo tengo claridad en ese objeto de enseñanza de cada una de las prácticas, puedo empezar a establecer el resto de las articulaciones. Vos decís, bueno, recién estamos empezando. En realidad, cuando uno mira el proceso, uno empieza el proceso en el año 2018, cuando primero aparece todo impuesto, y después le vamos encontrando como la vuelta y ese sentido, ¿no? Pero digo, bueno, seguramente que va a haber cosas que seguir profundizando, y hoy estamos articulando. Yo me acuerdo que quienes venimos transitando desde hace muchos años en DGES, primero podíamos solo pensar la articulación en bibliografía, y desde hace un tiempo para esta parte estamos más preocupados por cuestiones que tienen que ver con el contenido más que con la bibliografía. Bueno, eso también habla del gran crecimiento y el gran trabajo, esto que con la frase que abría, ¿no? Con el gran profesionalismo y la experticia del conocimiento que voy adquiriendo como profesional en cada uno de los seminarios. Meli. Quería sacar la mano y quería hacer todo junto. Bueno, yo creo que esto que vos decías, Moni, recién, esta cuestión de que el docente adquiere experticia a medida que transita la unidad curricular y puede ir resignificándola y generando espacios de articulación, en el Profodi, que ya se lo dije a las chicas, se ve debilitado por esta cuestión que nosotros lo tenemos de una corte. Entonces, la cuestión de la experticia se ve sumamente debilitada. Por esto yo ya se los planteé en una reunión. Por eso es muy importante la cuestión de los itinerarios que plantean para fortalecer estas prácticas, porque el docente se está formando y a su vez está enseñando. Entonces, como está en una línea bastante débil. Bueno, esto yo ya lo planteé. Y pensando en el mayor desafío de articulación, pensando en la escuela sede y en la escuela en el anexo, creo que el mayor desafío es la articulación entre los espacios, entre las unidades curriculares que no forman parte de los talleres integradores. Entonces, este año y el año pasado tratamos de ¿cómo decir?, tanto en la escuela sede como en el anexo, de sortear este obstáculo con el proyecto de fortalecimiento institucional. En la línea esta del Infod nos permitió a nosotros poder pensar articulación entre la práctica y todas las unidades curriculares de todas las carreras. Entonces, obviamente, estamos trabajando mucho y focalizando la mirada, y aparecen varios obstáculos también en este querer articular. Pero creo que el proyecto de fortalecimiento abre una puerta importante para la articulación como nosotros lo pensamos, tanto en el anexo como en la escuela sede. Digo, creo que el mayor desafío está ahí, en articular la práctica docente con las unidades curriculares que no conforman parte del taller integrador. Ahí está la mayor debilidad. Y los talleres integradores, institucionalmente, nosotros lo tenemos bastante aceitados, porque, bueno, empezamos a trabajar allá a lo lejos, me acuerdo, allá a lo lejos, entonces es como que trabajamos un montón, y cada año vamos tratando de perfeccionar eso. Y por ahí se obstaculiza también por la cuestión del cambio de personal. Eso nada más. Creo que ahí hay que profundizar, para mí, en la articulación de la práctica con las otras unidades. Profes, Dires, una interrupción mientras seguimos avanzando en el intercambio, y pueden ir registrando así como una síntesis de estas cuestiones que aportan en el Padlet, así luego cuando socialicemos podemos enriquecer la conversación con los otros grupos. Creo que Mariela o Claudia. Claudia, la profe Claudia, y después Mariela había levantado la mano. Ese era el orden. El orden, bueno. No, un poco, yo había recogido parte de lo que fueron diciendo. Coincido, Mónica, en que el ir apropiándose del objeto de enseñanza de cada práctica ha sido importante. Coincido que este trabajo de ejercicio con los referentes territoriales de práctica
ha sido importante, o sea, son todas cuestiones que han venido a fortalecer, ¿no? Esto de pensar la articulación del campo en la práctica. Con respecto al Profodi, nosotros sí estamos participando este año como en esta corte, pero también se han incorporado porque nos dieron la posibilidad profes de otros años. Entonces, eso nos ayudó también mucho. Y con respecto a la articulación, nosotros tuvimos el lunes una jornada de trabajo con el equipo de práctica. Y veo que otras colegas también. Yo no sé si justo está coincidiendo que, bueno, que están iniciando ya las prácticas en las escuelas asociadas. Entonces, eso también nos moviliza a, de alguna manera, fortalecer, revisar algunas cuestiones. De lo que nosotros estuvimos planteando es fuertemente la articulación, como decía Melina, hacia el interior del campo de la práctica y fundamentalmente con las didácticas. Las didácticas porque, bueno, estamos en el cuarto año con un ejercicio muy fuerte de planificación y, digamos, como equipo docente decimos, bueno, si estamos, digamos así, con algunas dificultades hacia el interior, digo, ¿no? Reconociendo de que a nuestros estudiantes les está costando, ¿sí? Planificar, entonces, bueno, por eso ese trabajo tan importante con las didácticas y de poner en común cuáles son, digamos, las fortalezas y las debilidades cuando, bueno, se concretan la práctica 3 y la práctica 4, que son prácticas en el territorio, y desde las didácticas poder fortalecernos. El lunes precisamente tuvimos esa reunión, por eso coincido con Melina en que el desafío está la articulación horizontal con los talleres integradores, que también estamos como redefiniendo algunas cuestiones de los talleres integradores que ya teníamos aceitadas, porque, bueno, a la luz de los nuevos escenarios lo estamos redefiniendo y con todos los espacios curriculares, pero con foco en nuestro caso y ahora en las didácticas. Sí, en esto que vos decís, Claudia, de las unidades, de los momentos que están todos los estudiantes entrando a las residencias y a las prácticas, es así. Yo ayer vine de Cruz del Eje y de Anfunes, estuve en las dos localidades con reuniones de apertura. Y la verdad que, bueno, ahí esto de poder trabajar con las didácticas específicas que empezaron a formar parte de las reuniones de apertura, con los docentes orientadores. Es más, en una de las instituciones hubo un pedido especial de los directores de las escuelas asociadas en que estuvieran presentes los ateneístas para empezar a dialogar algunos acuerdos que tenían que ver en cuanto a la enseñanza de la disciplina. La verdad que fue muy interesante porque fue un pedido que nace desde la escuela asociada en este trabajo de articulación que viene llevando la escuela. Entonces, bueno, se trabajó fuertemente en ese lugar lo que se entendía por el codiseño, hasta dónde podía llegar un docente orientador y el acompañamiento del que da la disciplina, en qué marco se iba a plantear la enseñanza de la lengua, cómo la estaban enseñando en el nivel obligatorio y cómo la enseñaban, cómo se estaba pensando desde el instituto formador. La verdad que fue muy interesante, muy interesante. Por eso en esto que tanto decías vos como Melina, que en realidad muchas veces, si bien los talleres integradores vienen a salvar de alguna manera esa deuda de poder pensarnos como de manera integrada y articulada, ¿qué pasa con el resto de las unidades curriculares, no? En esto, cuando nosotros pensamos, bueno, pero no formamos biólogos, no formamos doctores en química, formamos docentes. Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones? Y ahí me acordaba, no sé, muchos de ustedes se tienen que acordar, ¿se acuerdan de aquel dispositivo que se había implementado por los años en que funcionaban los PNFP? El analizador curricular, el famoso analizador curricular,
que habíamos puesto, bueno, ¿qué está demandando la práctica y qué está demandando los otros campos de la formación o determinada unidad curricular para trabajar con la práctica? Quizás estaría bueno, digo, en esto de poder pensar algunas acciones y algunos dispositivos, poder volver a ese dispositivo porque había sido muy gráfico, me acuerdo, en su momento. Creo que fue allá por el año 2016, si mal no recuerdo, ¿no? Cuando recién estábamos tratando de poder pensar estas articulaciones y darle más fuerza a estos talleres integradores, pero ahora volver a trabajar ese analizador curricular, a lo mejor no tan fuertemente con las unidades curriculares de los talleres integradores, pero sí con aquellas unidades curriculares que no forman parte del campo de la práctica o que no están lo suficientemente asociadas al campo de la práctica, ¿no? Porque yo creo que también el mayor desafío pasa que muchas veces los profes de las específicas se centran en la disciplina, pero no en la enseñanza de la disciplina. Entonces, también ahí estaría bueno quizás ver qué ejercicio podemos estar instalando de lecturas o de lectura de los diseños curriculares de los niveles obligatorios para ver cómo la estamos leyendo y cómo estamos dando eso en esa unidad curricular específica. No sé si se entiende lo que les estoy diciendo. Digo, en esto de poder pensar acciones o dispositivos como para ir avanzando un poquito más, ¿no? Digo, está bueno, me parece, este dispositivo del análisis, para ver qué sale, qué es lo que está saliendo, qué es lo que está faltando, o qué es lo que más se necesita ahí revisar en clave de poder fortalecer la actualización curricular, estoy soñando. El diseño, el proyecto institucional, ¿no? Mariela. Bueno, sí, justamente nosotros también hace ya casi 2 o 3 semanas que nos hemos reunido como equipo y también nos interesaba fuertemente la articulación horizontal hacia adentro de los espacios curriculares de la práctica con los otros espacios curriculares, especialmente con las didácticas específicas, ¿no? Y por ahí también cómo articularlo en la modalidad combinada. Cómo poder, bueno, en este caso nos damos cuenta que la modalidad combinada nos viene como mucho más mejor, digamos, mucho mejor para reunirnos. ¿Viste cómo es ahora con esto? Que con un enlace, bueno, yo voy a la clase hemos articulado, por ejemplo, la práctica 3 con las didácticas específicas, entonces ellos vienen a mi hora y yo voy a la hora de ellos. Eso nos resulta como algo... no es algo novedoso, lo hemos hecho en otros momentos que tenemos presencialidad, pero ahora la modalidad virtual lo ha facilitado más, digamos, ¿no? Entonces mi hora de práctica la dividimos para las tutorías de las planificaciones con cada profe de las didácticas. Entonces ellos vienen a mi hora y yo a veces voy a la hora de ellos. Entonces, bueno, ponemos el drive de la planificación y traemos la llamada al drive y todos nos miramos ahí, tenemos la planificación, todos los profes mirando la misma planificación. Bueno, aprendemos mucho. Yo por ahí, yo soy profesora de práctica, no estoy en la gestión, pero lo que me pasaba es que como profe de práctica me quejaba de las didácticas, ¿no? Entonces yo estaba en el lugar de la queja de que esto mismo que vos decís, Moni, que bueno, que hay mucha enseñanza del contenido, pero que nos estaba faltando por ahí en la parte de la didáctica, ¿no? Que las chicas trabajaran más la parte de la didáctica. Pero bueno, escuchando también a los profes, porque hubo como esa instancia también, ¿no? ¿Qué necesitan ellos de nosotros? También, como profes de práctica. Bueno, aparecieron, ¿no? Por algunas quejas de ellos, de que ellos enseñan unos enfoques que después cuando los chicos a veces van a las escuelas asociadas, esos enfoques no los pueden aplicar porque hay otros enfoques. Entonces, bueno, ¿cómo trabajamos el diseño curricular? ¿Qué es lo que nos une? ¿Cuál es nuestra Biblia? ¿Cuál es nuestra Biblia, digamos? ¿Qué es lo que dice el diseño? ¿Y cómo trabajar eso que dice el diseño con los docentes orientadores de la escuela asociada, ¿no? Bueno, entonces, en esa idea estamos, hemos puesto en marcha eso y coincido también, no sé si quién dijo, Meli, dijiste del proyecto de fortalecimiento institucional, bueno, también ha venido también a fortalecer sobre todo la práctica 1 y la 2,
que son las que están más abocadas al proyecto de fortalecimiento institucional este año. Y bueno, y justamente nosotros estamos trabajando como debilidad de nuestra institución o como problemática, la articulación entre niveles, porque nuestra escuela es una escuela normal enorme y tenemos 4 niveles y bueno, y por ahí a veces se percibe como 4 escuelas. Entonces, bueno, nos cuesta mucho percibirnos como unidad pedagógica. Y bueno, estamos tratando, ahí hay un grupo y ahí vamos subiendo todas las acciones que vamos haciendo y nos vamos alegrando. Yo digo, es como que aparece la alegría de que están los niños del jardín en la sala de cómputos. Los niños del nivel inicial hoy estaban en el laboratorio del secundario. Aparecen los chicos de primaria trabajando en el gabinete de computación, porque tenemos una escuela hermosa, digamos, tenemos una escuela súper equipada y también la articulación tiene que ver con los contenidos y también con conocer la escuela. Nos dábamos cuenta que había chicos del nivel primario que nunca habían ido al nivel secundario, no lo conocían, ¿no? Entonces, como hasta sectorizada la escuela ahí. Entonces, bueno, muy interesante, nos gusta esa propuesta y también las chicas de segundo año principalmente están más abocadas a pensar con los docentes orientadores del nivel primario y también con los del secundario, porque vamos trabajando la articulación primaria y secundaria, en la maratón de lectura, por ejemplo. Estamos pensando. Bueno, el tema ese, ¿no? Más que todo la articulación horizontal. Después también los talleres integradores, bueno, también, ¿no? O sea, hay una cuestión ahí de trabajar un poco con lo que propone el Profodi, nos ha dado mucha luz eso también, ¿no? Cómo articular los contenidos de los distintos espacios que conforman el taller en una propuesta que realmente sea significativa para nosotros y para los estudiantes. Meli, perdón, ¿ya estás, Mari? Sí. Meli y después Tela. Bueno, Mari, me siento reidentificada con lo que decías de que parecen 4 escuelas. Estamos en la misma, que vos no te sientas sola, estamos luchando con eso. Bueno, en realidad lo que quería retomar, Moni, era cuando vos hablabas de esto de que no estamos formando biólogos, no estamos formando químicos, genera mucha resistencia por parte de los profes que no forman parte del taller integrador, el poder pensarse como aportantes, por decirlo de alguna manera, aportantes a la práctica docente. Hay una resistencia terrible y es como que cada uno se encierra en su unidad curricular y no aporta. El CCI, sobre todo en uno de los profesorados, muestra eso. Es decir, que cada docente está encerrado y es necesario poder pensarse como que todas las unidades curriculares tienen que aportar a la práctica para formar mejores docentes. Entonces, eso quería aportar, la resistencia que se genera porque cada uno se encierra en la unidad curricular y no se piensa como que está formando docentes. Simplemente eso. Sí, es así. Ahí fíjense que pasa, en realidad, si uno hace la lectura, pasa en los dos campos también, en el campo de la específica y en el campo de la formación general. Porque el campo de la formación general, más ustedes que en algunas de las escuelas que hoy están acá tienen el tronco común, dan la didáctica igual para inicial, igual para primaria, igual para el profesorado de educación secundaria. Y sin embargo, la didáctica no es igual, la didáctica específica de cada nivel no es lo mismo para todos los profesorados. Digo, en esto a veces de poder objetivar, y también sabemos que cuando, lo voy a decir así de una manera muy poco académica, ¿no? Cuando se meten en un territorio donde me quieren hacer pensar de distinto o me plantean alguna problemática, eso ya de por sí a todo nos genera resistencia. Imagínense que estamos metiéndonos, si se quiere, con contenidos que son muy específicos y donde ellos tienen el saber. Pero por el otro lado, me parece que en esto hay que ahí hacer como, y es una deuda que me incluyo, que la tenemos como a nivel general, hay un trabajo de poder concientizar y de poder mirarnos íntegramente con el perfil de ese futuro egresado que necesitamos formar para los futuros docentes, ¿no? Entonces, ese egresado, porque ese docente que hoy tenemos dando la biología de las plantas,
seguramente un docente de educación secundaria o un profesional biólogo, ¿no? Entonces, quiere decir que él sabe cuáles son las problemáticas, muchas veces si es docente de la unidad curricular del nivel obligatorio, sabe cuáles son las problemáticas y las tensiones que aparecen a la hora de la enseñanza, pero también de las problemáticas generales que atraviesa el sistema hoy en cuanto a chicos que llegan a la escuela estallados de una sociedad que ya está estallada y cómo esos problemas repercuten a la hora de la enseñanza y cómo los abordo yo también como profe, más allá de la disciplina matemática 1. ¿No? ¿Cómo lo trabajo? Yo creo que ahí ese es un camino que todavía no hemos ni siquiera iniciado con el campo de la formación específica, sinceramente, ¿no? Ahí nos queda por poner mucha reflexión, mucha pregunta, mucho en pensar a ese sujeto futuro egresado, ¿no? En esto de, bueno, cómo pensamos a ese futuro egresado para que pueda dar clase en un mundo tan complejo como el que estamos teniendo por un lado, con tantas problemáticas que están estallando y que estallan adentro de las escuelas, y cómo les enseñamos a nuestros estudiantes, más allá de la disciplina, a habitar ese espacio y en ese marco tener que enseñar. Menuda tarea tenemos, gente. Por eso yo siempre digo, uno deja más preguntas que certezas en todo esto, ¿no? Pero bueno, la idea es que vayamos construyendo algo entre todos y poder empezar a desandar algunas cuestiones. Y la gente del campo de la formación específica entiendo y sé claramente que no es fácil de abordar. Estelita. En función también de eso que decís, de la realidad que atraviesan las escuelas asociadas en las cuales se insertan nuestros estudiantes, nosotros siempre nos preocupa, y lo sabés, Moni, el trabajo articulado con el docente coformador, y también entonces pensar la cuestión de la articulación en esta cuestión de la práctica, la articulación, este trabajo articulado entre el profe del instituto con el docente coformador, que es quien está en terreno, conoce la realidad de esos chicos, la situación a lo mejor particular de cada uno, y son esos estudiantes con los que nuestros futuros docentes, o sea, nuestros alumnos tienen que ir a concretar sus prácticas. O sea, también pensar la articulación en esto de docente-instituto, docente coformador de las escuelas asociadas. Ahí entramos nosotros como instituto con una problemática que no tenemos resuelta y que nos atraviesa, nos preocupa, nos intentamos ocupar, pero no sabemos cómo, realmente. Y más en la modalidad combinada. Sí, tal cual, tal cual. Está bueno esto, justamente en una de las reuniones de ayer, salió el tema de cómo esto de poder trabajar todos los la corresponsabilidad del codiseño, la coformación y qué implica cada uno de estos conceptos. Digo, salió en la reunión que teníamos con las escuelas asociadas. Y creo que ahí el ejercicio, porque más allá la 93 lo pauta, creo que lo que hay que hacer es poner, como problematizar aquellas cuestiones. Yo digo, desde el momento que estamos hablando, nosotros mismos muchas veces que decimos escuela de destino, nos estamos parando en un paradigma que hoy no está vigente y donde la coformación, la corresponsabilidad y el codiseño y todos los que ustedes quieran, no entran. Porque yo la estoy poniendo a la escuela en ese lugar de destino donde, bueno, los estudiantes van a ir ahí a practicar. Y yo me posiciono desde otro lugar. No digo que estén haciendo eso, Estela, pero digo en esto de poder problematizar junto con estos docentes coformadores que tienen una trayectoria y una biografía escolar totalmente distinta a la que nosotros venimos estudiando y venimos tratando de formar a los docentes. No por algo hoy, digo, estos son escuelas asociadas y no son escuelas de destino, porque su rol en la formación giró junto con el nuestro. Entonces digo, a lo mejor pensar a deconstruir estos conceptos, desde dónde lo entendemos cada uno y por qué lo entendemos de esa manera y a lo que nos lleva a problematizar etimológica y epistemológicamente el concepto,
creo que puede ser una puerta de entrada, no digo para todos, pero para aquellos que tienen problemas de concientización o de un trabajo de manera más prolijo, más articulado, más corresponsable, ¿no? Quizás podríamos por ahí, lo que yo siempre digo, darle vida a esa resolución, a la letra muerta de la resolución 93, y le vamos a dar vida en tanto la cuestionemos y la problematicemos. Y asimismo, si hoy hacemos una lectura crítica de esa resolución 93, nos queda chica. Hoy, después de 12 años, vemos que en su momento fue innovadora, pero hoy tendríamos que estar pensando en actualizar algunas cuestiones en el marco de la modalidad combinada también, ¿no? De la resolución, no solo en los roles y funciones que cumplimos cada uno. Meli. Prometo que no hablo más, pero... No, sí, del espacio, para eso está creado. Vos sabés que a nosotros en el instituto nos pareció muy interesante el documento que mandaron para la jornada de apertura de la práctica docente, específicamente las preguntas del Geniali que ustedes habían... Bueno, esas preguntas me parecieron fundamentales para generar la articulación entre la escuela sede, esto de pensar la agenda conjunta y pensar cuestiones conjuntas, delinear, diríamos, el año de manera las dos escuelas, desde la conformación, no me salía la palabra, desde la coformación, nos parecieron sumamente interesantes, y a partir de estas preguntas nosotros organizamos la agenda de la jornada y se delinearon acuerdos de manera cooperativa, porque es la única manera. Nosotros consideramos que la escuela tiene una cultura institucional, la escuela asociada tiene una cultura institucional que nada mejor que el docente orientador para visibilizarla, y hay que respetar todas las cuestiones institucionales. No hablamos más, como vos decís, de la escuela de destino, hablamos de una escuela asociada que está coformando a ese estudiante. Entonces, es fundamental generar articulaciones. Insisto con esto, esas preguntas orientadoras de la jornada de apertura de la práctica docente sirven para generar articulaciones y pensar a la práctica docente desde una mirada conjunta. Gracias, Meli. Bueno, ya estaríamos llegando a la hora de volver a juntarnos todos juntos. Volver a juntarnos todos juntos, eso estoy muy mal, ¿no? Volver a encontrarnos con el resto de los grupos. No sé si pudieron plasmar algo en el Padel. Ahí Maricel, que estaba pidiendo, no sé si lo pudieron hacer. Y a mí lo que me gustaría es que puedan ser lo suficientemente críticos hoy con nosotros, digo, por lo menos en este grupo, en decir, si se llevan algo de lo que hoy conversamos, si necesitan, ¿qué necesitan ustedes de nosotros para poder pensar en el trabajo de la articulación, ¿no? Estamos abiertos, escuchamos, saben que desde acá tratamos de pensar continuamente desde qué lugar podemos acompañarlos y le podamos ser lo suficientemente útiles en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Algunas cosas seguramente podremos ayudar y en otras nos ayudaremos mutuamente. Male tiene la mano levantada. Sí, disculpas, no, yo solamente quería decir que recién me puedo conectar porque llegué a la escuela desde la inspección regional donde estoy trabajando y llegué y tenía una llamada en espera, así que no me pude conectar antes, era eso, mil disculpas. No hay problema, gracias por la aclaración. No, de nada. Ay, no tiene nada para decirnos, no sé si es bueno o es malo eso, gente. No, Moni, es bueno, o sea, siempre nos sentimos totalmente acompañados en todos estos años que venimos trabajando con el equipo de práctica. Siempre, a lo mejor uno llama para tener una respuesta, la respuesta no está, pero sí nos ayudan a repensarla, o sea que no, el acompañamiento de ustedes lo sentimos siempre, realmente. Esa es
mi postura, no sé qué opinan los demás. Sí, yo también siento que estos últimos años y desde la pandemia hasta ahora, mucho acompañamiento, tanto de los coordinadores de práctica como también del programa de Profodi. Sí, y como dice Estela, me parece que hay problemáticas que no las vamos a resolver en esta reunión, que, como dijiste, nos exceden y seguiremos trabajándolas, ¿no? Esta articulación con la escuela asociada, la coformación, es un trabajo que empieza y se va y sigue y sigue. Si no es que llegamos a un puerto y ya está, digamos. Me parece que cada vez, bueno, es como, estas instancias ayudan un montón. A mí me ayuda mucho escuchar a los otros también, cómo lo van haciendo, qué va pasando, ¿no? Y bueno, y seguir pensando cómo articulamos con las escuelas asociadas, con los docentes orientadores que tenemos tan lejos. Yo tengo alumnos a 120 kilómetros del instituto formador, es muy lejos para ir. Yo siempre digo, espero que anden bien, que espero que ellos se sientan recibidos en la escuela asociada, que realmente la escuela asociada realice esa tarea de acompañamiento y conformación conmigo, con ellos, con los docentes de las didácticas, pero bueno, están lejos. O sea, y esta modalidad, bueno, ha permitido que los estudiantes se fueran un poco más lejos también a hacer sus prácticas. Entonces, eso también nos hace ruido a los que venimos de una modalidad más tradicional, de estar en las escuelas, de caminar en las escuelas. Bueno, eso es lo que a mí me gusta, digamos, ir a la escuela. Pero bueno, a veces, bueno, trataré de ir lo que pueda, digamos, pero bueno. O buscar otras maneras de ir a la escuela, de hacerse presente y visible desde la distancia, ¿no? En las escuelas. Creo que esto de tenerlos también los practicantes en distintas localidades nos habilita a todo otro mundo a poder empezar a pensar otras cuestiones que tienen que ver con el acompañamiento y con esa trayectoria formativa y evaluación formativa de los estudiantes, ¿no? Cómo se juegan ahí, se empiezan a jugar otras tensiones, pero en el marco de eso, el lugar de la observación del yo, profe de práctica, ¿no? Este lugar que yo lo tengo que ver y lo tengo que observar yo, porque si no lo observo y no lo miro yo, digo, bueno, ahí empezar a deconstruir ese concepto de observación para poder reconstruirlo con ese otro coformador que va a ser mis ojos. Y cómo crear el vínculo, la confianza, y que no me llamen cuando ya todo esté estallado y yo desde 120 kilómetros no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, ahí en esto cuando empezamos a pensar más fuertemente en esos acuerdos, en cómo sostenerlo o en cómo volver a problematizar ese rol del docente orientador. Quienes tienen escuelas de educación, profesorado de educación especial, hoy saben que estamos tratando de pensar fuertemente el rol de ese docente coformador en el marco de la DAI y en el marco de que hoy prácticamente son pocas las escuelas de educación especial que están quedando, por esto de que los chicos tienen que estar insertos en la escuela común. Entonces, ese también es todo un temón que tenemos ahí, que tenemos que ir pensándolo y viéndolo de qué manera lo vamos a ir trabajando. Me parece que ya está entrando la gente del otro grupo, ¿no? Bueno, gracias. Cierro acá con el grupito. Gracias. Seguiremos pensando y seguiremos construyendo y todo lo que ustedes quieran acercarnos como para ir construyendo este componente que no es nada fácil y que la articulación puede ingresar al campo de la práctica por varios lugares, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, vamos esperando que llegue el resto de la gente. Chicas, no sé quién está, ustedes digan cuando ya estamos listos para empezar con el cierre. Están ingresando de los otros grupos, Moni. Bueno. Andrea. Aquí estoy, profe. Fíjate que lo que escribimos nosotras no está. No sé por qué a lo mejor habría que dejar de proyectar ese, Maricel,
te digo, y proyectarlo nuevamente. Yo lo actualicé porque teníamos escrito. Ah, bien, bien. Fíjate, María, sí, actualizar el de Maricel. Actualizarlo. Porque se escribió el último. Y va a aparecer, se va a hacer la luz, profe. Sí, sí. Ahí está, ahí se actualiza. Chau, chau. Uy. No. Sí, Meli, no hay problema, gracias. No sé si estamos todos o esperamos un ratito más. Me parece que falta el grupo de evaluación, si no... Acá estamos, perdón la demora. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Es que el grupo de evaluación estuvo, no quiero desmerecer ni tampoco decir nada de ninguno de los grupos, pero el grupo de evaluación estuvo con todas las piletas y no daban ganas de cortar la conversación, así que sepan disculpar la demora. Bueno, vamos con el cierre de la socialización y el cierre del encuentro, así los profes los desocupamos para que puedan seguir con las obligaciones. Bien. No, vamos a compartir algunas síntesis de lo que estuvimos intercambiando al interior de cada grupo. Yo voy a empezar con el grupo 1 de la articulación y mis compañeras luego van a sintetizar los grupos restantes. En este grupo voy a ir como compartiendo algunas notas breves de la riqueza de los intercambios. Algunas cuestiones quedaron plasmadas allí en el Padlet. Surgió la importancia de pensar la articulación en el marco de la continuidad del trabajo pedagógico que acerca la modalidad combinada al inicio, la articulación con las unidades curriculares y en los talleres integradores, que en algunos años suele presentar mayores desafíos, la importancia de partir con un eje problemático al cual se van aproximando a través de diferentes encuentros y de diferentes acuerdos con las unidades curriculares que participan de los talleres integradores. También la articulación vertical entre los seminarios de las prácticas, pensando el rol docente en la especificidad de cada uno de los objetos de las prácticas. Surgió que progresivamente los talleres integradores adquieren mayor centralidad, nuevos sentidos, que se van enriqueciendo en instancias de acuerdos, de planificaciones, de la apropiación del objeto de cada seminario y de las unidades y de cada unidad curricular que van realizando los y las docentes, que tiene que ver también con la adquisición de cierta experticia en esas unidades curriculares, al pensar en la articulación vertical y horizontal que progresivamente se va enriqueciendo, la articulación entre unidades curriculares que no forman parte del taller integrador, pero que aportan el aporte del trabajo territorial junto a los actores institucionales, la articulación hacia el interior del campo de las prácticas y también de las didácticas específicas, poder redefinir la articulación con la formación general, con la formación específica hacia el interior del campo de las prácticas, los ejercicios que permiten instalar lecturas, por ejemplo,
que recuperen desafíos de los niveles obligatorios para los cuales se forman los y las profesoras, bueno, entre muchas otras cuestiones que fueron quedando plasmadas allí en el Padlet. Así que si no quieren agregar alguna cosita más, Dani, pasamos con el otro grupo. Bueno, pasamos al grupo, a la sala 2, que hipersintéticamente vamos a decir todo lo que se dialogó, que fue muchísimo en relación a las trayectorias formativas. Comenzamos dialogando acerca de, bueno, por qué la elección de este componente, en que habían pensado. Y una de las cuestiones que se manifestaron tuvo que ver fundamentalmente con que los estudiantes, las estudiantes que están transitando la formación docente inicial hoy no son aquellos estudiantes de antes de la pandemia, por lo tanto, los propósitos de la formación hoy son otros, y nos ponen ante otros desafíos, y también otros son los propósitos que enmarcan el proyecto institucional de práctica docente, ¿no? Desde ese lugar también se piensan las trayectorias formativas. Nuestros estudiantes de esa manera presentan y trabajan con los materiales de otra manera, tienen otra preparación, trabajan los textos de otra manera, analizan los textos de otra manera e interactúan con los textos de otra manera, de una manera diferente. Manifestaban las profes que en algunos momentos sienten que continúan posicionados como en el nivel secundario, y eso nos pone a pensar en otras maneras de enseñar también necesariamente en el nivel superior. Esto hace que desde el seminario de práctica docente, en los seminarios de práctica docente, haya uno de los desafíos sea trabajar de manera muy articulada con los profes de las didácticas específicas, a través de acuerdos que en algunas instituciones se está trabajando fuertemente en esos acuerdos con los profes de la didáctica general y los profes de las didácticas específicas a través de distintos dispositivos. En otros es un trabajo que es necesario comenzar fuertemente. Y otra de las cuestiones que es necesario también fortalecer es el trabajo en el campus virtual, porque por allí se trabaja muy fuertemente en la presencialidad, pero queda debilitado todavía el espacio y el entorno del campus virtual. Entonces eso hace que el trabajo se recuperen las experiencias que acontecen en las escuelas asociadas, se recuperen más en la presencialidad y no tanto en la virtualidad. Esas fueron las líneas de trabajo. No sé, Andrea y Claudia y las profes, si me quedan algunas ideas de las que fuimos conversando. Creo que a grosso modo esas son las ideas. No sé ahí agrego dos que también parece que son valiosas, bueno, que surgieron en el debate, que tiene que ver con también establecer, una de las profes manifestaba esto de
que se encuentra, bueno, con los estudiantes en un tercer y cuarto año, con la dificultad de que por ahí la planificación de la secuencia didáctica no la pueden estar logrando. Entonces, bueno, la profe planteaba estar ellos trabajando fuertemente esa articulación con las didácticas para abordar y acordar los contenidos, acordar esos contenidos para, digamos, elaborar juntos esa propuesta formativa. Dentro de esos acuerdos de contenido, de cómo también enseñar en la elaboración de planificación, cómo hacerlo también en el marco de los programas priorizados pedagógicos y de las actualizaciones curriculares y de la actualización de la evaluación formativa en los niveles obligatorios, cómo trabajarlo al interior del instituto y enseñarlo a los estudiantes. Es como que también lo veían como una necesidad de ellos, fortalecerse como equipo, ¿no?, institucional. Los de las didácticas, junto con los profes de la práctica, y en algunos momentos también se mencionó con la colaboración de los docentes orientadores, para que estas prácticas, bueno, sean significativas y cómo incorporar esto nuevo en esa trayectoria, digamos, formativa que se le propone al estudiante. Sí, por ahí otra de las cosas que enunciaban las profes en relación a esto es la importancia de establecer acuerdos claros, ¿no?, hacia el interior del instituto y también en relación con las escuelas asociadas. Que bueno, el diálogo permanente y el tener siempre los acuerdos a mano y ir revisándolos iba a ir potenciando, favoreciendo también esta trayectoria formativa. Gracias. Nada más. Vamos al tercer grupo. Bueno, primero decirles que trabajamos muy bien, que mucho escrito, hay mucho registro, así que vamos a ir como sintetizando un poco todo esto. Pudimos conversar sobre el valor de la evaluación formativa y fuimos pasando por distintos momentos, un momento en que hablamos de la evaluación formativa y un momento en que comenzamos a hablar sobre instrumentos. Bueno, en la evaluación siempre hay otros, se trabaja con un compañero, se articula con otras prácticas. El trabajo del Profodi sostiene a los profes que ha colaborado mucho y enriqueció mucho el trabajo en la articulación, en talleres y haciendo una coevaluación con otras unidades curriculares. También destacan el valor del taller integrador, que permite evaluar entre docentes el proceso de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes, la necesidad de hacer una heteroevaluación, una autoevaluación y coevaluación, y cómo la evaluación formativa colabora con la metacognición y el proceso de autoevaluación de los estudiantes, por lo cual es muy necesario que la evaluación formativa las prácticas en lugar del estudiante lo que está haciendo para que pueda seguir aprendiendo. Y decíamos esto, que la evaluación formativa no es un momento de la evaluación, es todo el tiempo, el momento, y luego llegará la evaluación de resultados, esa es la de un momento, pero la evaluación formativa es lo que va a atravesar toda la formación de este estudiante de práctica docente y esperemos de todos los estudiantes del sistema educativo. Sole, te paso la palabra y después si querés agrego algo más. Bueno, sí, no vamos a leer todos los aportes, pero en síntesis, esto fue muy importante poner en valor y poner a la evaluación formativa como objeto de análisis en el grupo, objeto de reflexión, no es tarea sencilla y tampoco es tarea sencilla llevarla a la práctica, ¿no? Entonces decimos, bueno, qué importante convertirla acá en objeto de análisis para poder avanzar en estas prácticas de evaluación. Por eso inmediatamente se habló sobre la retroalimentación, los instrumentos, los usos de los instrumentos según los seminarios de práctica docente, que no todos los instrumentos se adaptan hay instrumentos de evaluación que pueden ser más adaptables a los primeros seminarios que a los últimos, como por ejemplo se abordó sobre esta problemática que dijimos al principio,
la enseñanza de las estrategias de lectura y escritura académica en el nivel superior. Por lo tanto, una narrativa en un primer año es poco probable que se pueda usar más bien para una práctica 3 o 4, de acuerdo al avance que tengan los estudiantes con respecto a la lectura y escritura académica. Entonces pusieron en valor esto, ¿no? La narrativa, cuándo y cómo usarla. El uso de la bitácora también fue un tema que hemos trabajado. Y principalmente cómo llevamos la evaluación en la modalidad combinada, la importancia de los foros, que los foros son instrumentos ¿sí? Cuando uno está conversando acerca de una problemática en particular que decían las profes, que nos parecía también, bueno, compartir la experiencia en la evaluación es muy rica para nosotros. La narrativa, bueno, ya lo dije, la bitácora de cada experiencia, de microexperiencia educativa realizada en las escuelas asociadas, cómo se toma y se realiza el feedback en las escuelas, con las escuelas asociadas, y cómo las intervenciones docentes resultan de esa retroalimentación y qué función cumplimos nosotras. Una cosita, Sole, que no sé, a lo mejor estás por decir, pero viste que hablamos... Dale. Hablamos, una de las profes contó con mucha claridad el tema de cómo se acuerdan los criterios de evaluación con los estudiantes, con los docentes orientadores. Entonces, veíamos el valor de esto, de la construcción de estos acuerdos para que se reflejen en un proyecto institucional de práctica que marca como una línea de trabajo. Digamos, si el estudiante sabe cuál es el camino que va a recorrer, cuáles son los criterios con los que van a evaluarlo en ambos lugares. Sí. Y por último, que cerramos el grupo así, tomando con Sandra algunas opiniones de las profes, y que este era el sentido de analizar y poner en valor uno de los componentes del PIB, es esto. Jimena decía, bueno, la biografía escolar, yo la llevo así en un taller, formato taller, para poder evaluar el tema biografía escolar, o este eje de contenido lo llevo desde este lugar. Entonces Jimena tocó el qué del proyecto institucional de práctica docente. Ceci dijo por qué. Bueno, yo por qué, porque yo tengo claridad en las metas, entonces la evaluación me resulta fácil en pensarla. Y bueno, Silvana decía, bueno, el para qué, ¿no? En eso me ayuda a pensar el propósito formativo. Así que bueno, cuando tratamos de mirar y de volver al sentido del PIB, pensando la evaluación formativa de manera más global. Así que bueno, por eso también nos tardamos un poquito. Nada más. Bueno, vamos con un poquito con el cierre del encuentro de hoy. Deseamos como equipo de la Dirección General haber aportado alguito, poquito, mucho, ustedes evaluarán qué, cómo, en qué medida, pero a poder empezar a problematizar ese proyecto institucional de práctica docente, que para nosotros es una herramienta de trabajo y es una herramienta de profesionalización docente, ¿no? Vuelvo un poco a la frase con la que dábamos comienzo. Recién cuando el grupo de evaluación decía se trabaja con otros, en realidad se trabaja con otros, junto a otros y para otros, ¿no? Entonces, en ese trabajo conjunto, en esa trama que vamos tejiendo a lo largo de todo el recorrido que tiene que ir pensándose no solo uno, sino que me tengo que ir pensando con el otro y junto al otro, y pensando la enseñanza, nada más y nada menos, esto también que hablábamos, la complejidad de la enseñanza en el mundo hoy complejo y problemático, y si se quiere estallado, en el que estamos viviendo, y cómo le hacemos vivenciar a nuestros estudiantes y prepararlos para ese oficio que sabemos que solamente van a servir con una base, que no es completo, y que hay mucho de ese oficio que lo aprenden en el territorio una vez que está definido, que están trabajando, y está bien que eso así sea, porque es parte de la formación continua, como decimos siempre, ¿no? Pero digo, bueno, en este pequeño encuentro hoy, yo quiero que ustedes se vayan, en realidad, que fue un espacio donde
hubo algo que pudimos reflexionar, que pudimos poner un pensamiento ahí en un componente que lo pudimos a lo mejor empezar en algunos casos a rondar, a indagar, a explorar, en otros a entrar en más profundidad y en otros también cómo abrir ese componente a otras discusiones y cómo empezar a articularlo con los otros componentes que integran ese proyecto institucional de práctica. Hay algo que tenemos los profesores de práctica docente y que tenemos a veces muy parecido la mirada a los equipos de gestión institucional, ¿no? Poder mirar la formación docente en su totalidad, que muchas veces, y eso lo debatimos un poco, lo conversamos algo en el equipo, en el equipo cuando trabajábamos la articulación, que al poder ver los otros campos de formación, nos implica problematizarnos más, o problematizar más y poner más la vista a dónde seguimos teniendo los desafíos, a dónde tenemos que seguir fortaleciendo. Y por lo que escuchaba, y aparece así como en los tres componentes, aparece algo que nos vuelve a nuclear como campo de la práctica docente, que tiene que ver con esto de las didácticas, ¿no? Las didácticas específicas, las didácticas la didáctica del campo de la formación general. Entonces, esta mirada global que muchas veces podemos hacer nosotros, los profes de práctica, los equipos de gestión, y que las otras unidades curriculares, porque esto también tiene que ver con una historia de construcción del sistema educativo, se viene trabajando en compartimientos de estanco y hoy decimos, bueno, los talleres integradores sí están funcionando de manera dispar, pero van queriendo, le vamos encontrando la lógica, pero también tiene que ver con esta biografía escolar que transitamos todos los docentes, donde eran compartimientos de estanco y espacios atomizados y yo no me relacionaba con el otro ni por casualidad. Y entonces, poder empezar a instalar quizás alguna pregunta que problematice a ese docente que está en el campo de la formación general y en el campo de la formación específica, desde el lugar del campo de la práctica, nosotros como profesores de práctica, genera, y esto también lo conversamos, la resistencia, levanto barreras, ¿no? Porque siento que están avanzando sobre un territorio que el otro desconoce. Entonces, ¿cómo empezar a instalar algunos diálogos sin que ese otro se sienta invadido, pero que lo podamos pensar en clave de formación docente y no en un sujeto aislado que está formándose para una disciplina? Creo que ese es un gran desafío que tenemos todos, por eso digo que en esto de tener la mentalidad, muchas veces los profesores de práctica casi parecida a los equipos de gestión que miramos la totalidad de la formación. Y en esto también, que fue el gran cambio que hacen los diseños curriculares, de poder pensar a la práctica como ese trayecto que implica 4 años y es un trayecto formativo a largo plazo, pero que lo arrancamos en primer año. Hay una continuidad, una articulación, una profundización que nosotros vamos haciendo que posiblemente los otros campos no la tengan, porque tienen la matemática 1, 2 y después saltan a otra unidad curricular que posiblemente se relaciona, pero que no hay como un trabajo profundo y de amasado de 4 años, ¿no? Entonces, bueno, en realidad creo que, insisto en esto, que espero que se hayan ido posiblemente se hayan ido con más duda que certeza. Muchos dirán, bueno, hoy no me llevo nada, otros dirán, me llevo mucho, me llevo algo para seguir pensando. En cada uno de ustedes está la intención nuestra siempre es poder colaborar o ir poniendo un poco de luz en aquellos lugares vamos poniendo luces entre todos en aquellos lugares donde a veces aparecen o son tan áridos, ¿no? Entonces, bueno, en esto de poder pensar también el proyecto institucional de práctica, no el proyecto institucional de la formación docente inicial, porque son 2 proyectos distintos. Entonces, por eso a veces es necesario volver al foco a lo que nos convoca, que es la práctica docente. Pero está bueno que podamos empezar a visualizar esas modificaciones, que sigamos buscando las mejores condiciones para brindarles a nuestros estudiantes y garantizarle una trayectoria formativa, una trayectoria exitosa.
y que indudablemente eso nos lleva a interpelarnos a nosotros como formador de formadores. Así que bueno, de mi parte y de parte de todo el equipo les agradecemos enormemente. Estamos dispuestas a seguir trabajando con ustedes en aquellos componentes o en aquella temática que necesiten. Y en el próximo encuentro nos estaremos encontrando, valga la redundancia, por seminarios, ¿no? Por cada uno de los seminarios, y ahí abordaremos específicamente el itinerario y aquellos problemas o cuestiones que ustedes quieran que desarrollemos un poco relacionada al objeto de enseñanza de cada seminario en el marco de la modalidad combinada. Muchísimas gracias. Profe, sí, profe, yo quiero hacer una consulta. Dale. O sea, ustedes dentro de sus profesorados, o sea, ¿están dando las prácticas? ¿Les pasa lo mismo que nos está pasando a nosotros? ¿O están en el equipo, no están en el escenario del aula? Ah, vos decías, nosotros, la gente que estamos en el equipo, no, nosotras estamos todas con pases en comisión. Fuimos profesoras de práctica y ahora estamos todas, o sea, una de las condiciones siempre es, para entrar al equipo es haber sido profesora de práctica docente. Sí, está. No, porque yo decía, recién escuchando, ¿no? Y leí en el Padre, todos en una línea, todos tenemos el mismo problema, o sea, no sé, esos problemas, la necesidad de tratar de que la práctica sea eje, pero que también no esté tan solitaria, que vayamos trabajando en conjunto con los otros espacios. Entonces yo me planteaba, digo yo, a lo mejor los profes tienen el mismo problema que nosotros, desde sus profesorados. Yo pensé que estaban en actividad, estando al frente de alumnos. Entonces digo yo, ¿cómo solucionan ellos o cómo plantean esto que nosotros, bueno, a mí me preocupa esta problemática que estamos teniendo? Pero no, eso quería saber nomás si estaban frente a alumnos. No, por eso es muy interesante esto que vos decís, Grisel. En realidad tiene que ver con, por eso las asistencias técnicas a la mirada situada del problema de ustedes. Porque yo te puedo decir mi experiencia profesional, yo hace 15 años que estoy, más, casi 20 que estoy trabajando y que vengo trabajando en el campo de la práctica y continuamente me estoy perfeccionando en este campo, pero conozco muy bien, y las chicas justamente que están en el trabajo conocen el territorio. Por eso la idea es siempre estar en diálogo con ustedes, porque de alguna manera ustedes nos interpelan y nos tensionan a nosotros. Por eso yo siempre les digo en cada encuentro, esperamos que algo se lleven, si nos tienen que decir algo, bienvenido sea, porque esto es lo que nos habilita a nosotros a pensar en distintos dispositivos para acompañarlos a ustedes en cada uno de los territorios. Pero bueno, sí. Pero en este momento estamos con pase en comisiones. Sí. Está bien, profe. Andrea, ¿habías levantado la mano? Sí, simplemente, profes, bueno, así, un aviso parroquial. Todo esto que hemos trabajado hoy, todo este insumo, el padre, todo, va a estar todo subido al aula virtual. Incluso las grabaciones, digamos, de cada una de las salas, bueno, para que se lleven también como insumo para darle continuidad, digamos, después al interior de cada una de sus instituciones. Esa es un poquito la idea. Gracias, profe. Bueno, profe, nos estamos viendo. Muchas gracias. Abrazos a las distancias. Hasta luego, buenas tardes. Chao. Chao. Gracias. Muchas gracias.